Hola, hola a todos los oyentes. Feliz jueves. Estamos transitando el último día de noviembre y hemos llegado a la puerta del Adviento. Este bellísimo tiempo litúrgico se ha reservado todo para diciembre, con lo cual se nos invita a concentrarnos muy intensamente en la vivencia de nuestra preparación para la venida del Señor. Y el Papa Francisco nos dice: el Adviento es un camino hacia Belén. Dejémonos atraer por la luz de Dios hecho hombre. ¿Quién les habla? Alejandra, y me acompaña Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola chicos. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Alejandra, buenas noches a todos nuestros oyentes. Un agradecimiento a Oscar, que siempre está ahí. Para él también hacemos el saludo. Como siempre, en Radio San Patricio 102.3, espacio gentilmente cedido al Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Rafaela, para compartir con ustedes la palabra del día, información, actualidad y la mejor música. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Como un sueño lo que viví al verte cruzar, y mi corazón comenzó a latir cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin pedir permiso, y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la mano. Tu amor es lo que he anhelado y el regalo que Dios me ha dado. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y compartir lo que siempre he soñado, mostrándonos. Enamorados nos canta Tercer Cielo con la hermosa canción de apertura. Quiero pasar la vida entera a tu lado, compartir lo soñado, un amor sincero, caminar de tu mano. Qué hermoso regalo nos ha dado Dios, el matrimonio, el amor y la felicidad. ¿Quién nos acompaña hoy, Lili? ¿Tenemos visitas? Sí, gracias a Dios. Gracias por la visita de Omar y Isabel, pertenecientes al Movimiento Familiar Cristiano. Gracias por venir y en unos instantes vamos a estar charlando con ustedes, ¿sí? Para mí. Llegó el amor sin pedir permiso, y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la mano. Tu amor es lo que he anhelado y el regalo que Dios me ha dado. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y compartir lo que siempre he soñado, mostrándonos amor sincero, eternamente enamorados. Quiero. Ven Espíritu Santo, dame la luz que aguarda en silencio, el llamado que Jesús quiera darme en esta oración. Fortalece mi espíritu para que sepa responder rápida y eficazmente, con generosidad y amor, a lo que Dios, en su divina providencia, quiere pedirme. Dejemos todas nuestras preocupaciones en sus manos y preparemos nuestro corazón para escuchar sus enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio del día según San Mateo.
Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tu amor aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Bueno, comenzamos el Adviento. Hay que estar tranquilos, relajados, con fe, hacer un buen camino, como lo hizo María, para llegar a estas fiestas con amor, pensar en la familia, en las cosas buenas, sencillas, en la posibilidad que nos da Cristo para comulgar y vaciar nuestros pecados y así llegar limpios, sanos y lo más puro que se pueda a la fecha de Navidad. En este camino la Biblia cita la palabra que se leyó recién, ese camino constante de Jesús, ¿no? Buscando a sus discípulos. Ese camino Jesús no lo ha interrumpido en ningún momento y permanentemente lo está buscando. Pero asociando tu palabra, indudablemente tenemos que pensar que en este preparativo nuestro, en el Adviento, para que Dios o Jesús penetre en nuestro corazón, tiene que en nuestro corazón haber posibilidad de darle cabida a nuestro Señor. Y Jesús en este camino bíblico habla de amigos. Fíjense que 2 veces creo que está la palabra amigos. No es que encontró a alguien, sino directamente habla de amigos, ¿no? Pedro y su hermano Andrés. Hoy recordamos también a San Andrés, ¿no? Sí. El santo de los griegos, santo que tiene origen en su familia griega y por ese motivo fue el que ofició en su momento, llamémosle, de traductor de Jesús para con los griegos. Y de esa manera quedó ligado este gran hombre, el hermano de Pedro. Y en ese camino de Jesús va encontrando gente, y sabemos perfectamente, gente humilde, gente trabajadora, gente que quería llevar adelante su trabajo de la mejor manera posible y con la mayor humildad posible, más todavía teniendo al más humilde de los santos, ¿no? Como es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este inicio del Adviento busquemos la manera de comprender que nosotros podemos ser ese Andrés, podemos ser Pedro, podemos ser Juan o Santiago, podemos estar identificados, pero preparémonos, como decías vos, ¿no? Saquémonos esas impurezas internas, no con un simple lavado exterior, sino también con ese bautismo que necesitamos todos los días llevar adelante y recordar y comenzar con esa misión que tiene el bautizado, que es conocer a Jesús, amarlo y darlo a conocer. Así es. Ese aceite a Cristo en
seguir a Cristo en este tiempo justo litúrgico es echar un poco las redes nuevamente, ¿no? A lo que la palabra hace referencia. Echar las redes en nuestro entorno familiar, como movimiento familiar cristiano, en nuestra familia, debemos empezar a prepararnos, para hacer de esta Navidad un nuevo encuentro con el recién nacido, a fortalecernos como familia, como matrimonio, como padres, como abuelos, que estamos en estas etapas de abuelos. Y bueno, esperar que también haya esa alegría que podamos transmitir sea también una común unión con los miembros de nuestro movimiento. El movimiento necesita contagiar este espíritu de sanación que nos da este Señor que está naciendo, que está llegando en esta Navidad, ¿no? Así que echar las redes es un poco eso, es echarnos a pensar lo bueno que es tener un recién nacido en casa, lo bueno que es tener esa confianza de que se renuevan las esperanzas, empiezan los deseos de paz, de tranquilidad, que durante el año fueron ajetreados, nos fuimos contaminando. Bueno, ahora aparece un tiempo en que debemos ponernos en acción pasiva, en acción de gracias, en acción de que el espíritu navideño nos llegue al corazón y nosotros contagiar a nuestras familias, en nuestro entorno, nuestros compañeros de grupo, que también eso es bueno cuando compartimos el hecho de estar celebrando la Navidad, próximo a la Navidad, con los compañeros de grupos, ¿no? Sí. Porque empezamos las reuniones, empezamos los festejos, los pan dulces y la sidra, pero también hay que empezar a revivir historias del recién nacido, historias del pesebre, que eso es bueno. Así es. Último día del mes. La semana que viene ya estamos en pleno Adviento. Hagamos propósitos sencillos para vivir este tiempo litúrgico y llegar así preparados a las fiestas de fin de año. Para eso este Evangelio nos recuerda que es el Señor el que nos elige y llama. No perdamos nunca de vista esto, porque aquí está el secreto para hacer de nuestra vida un sí como el de María. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa. Hoy se celebra San Andrés Apóstol, como dijo Mar, motivo del abrazo entre católicos y ortodoxos. Cada 30 de noviembre se celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de San Pedro y patrono de la Iglesia Ortodoxa. San Andrés nació en Betsaida, fue primero discípulo de San Juan y luego siguió a Jesús. Es por intermedio de él que Pedro conoce al Señor. San Andrés y Felipe son los que llevan unos griegos ante Jesús, y en el mismo Andrés quien le hace saber a Cristo que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. La tradición señala que después de Pentecostés el apóstol San Andrés predicó en muchas regiones y que fue crucificado en Acaya, Grecia. Se dice que la cruz en la que murió tenía forma de X. De aquí surge la llamada cruz aspada, o conocida popularmente como Cruz de San Andrés. San Andrés es el fundador de la iglesia en Constantinopla, nombre antiguo de la actual ciudad de Estambul, en Turquía, donde el Papa Francisco, sucesor de San Pedro,
En noviembre del 2014 se reunió con Bartolomé, el actual heredero de San Andrés, patriarca de Constantinopla y líder de la Iglesia Ortodoxa. Entre los objetivos del viaje estaba el reforzar el camino de la unidad de los cristianos ortodoxos y católicos, que se concretó con la firma de una declaración conjunta del pontífice y el patriarca. Uno de los momentos más emotivos de aquella histórica visita papal fue en la víspera de las fiestas de San Andrés, cuando el Papa Francisco le pidió la bendición a Bartolomé y se inclinó ante él para recibirla. El patriarca, quien en varias oportunidades llamó al Santo Padre hermano, lo bendijo y lo besó en la cabeza. Así que bueno, un gran saludo a todos los Andrés y Andreas en su día. En su día. Las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo. Bueno, como ya les comentamos al principio, estamos con la grata compañía de Isabel y Omar y queremos que nos cuenten un poquito. A ver, creo que ya lo contó Isabel, pero no estoy muy segura. ¿Por qué el grupo de ustedes se llama Padre Richard? No, ¿O no? nosotros somos del Grupo San Francisco. Ah, ustedes son del Grupo San Francisco. Creamos el grupo Crearon, Padre Richard. ya está. Perdón, disculpen, yo sabía que algo tenían ustedes que ver con eso. Así que Creamos cuéntenos un poco, a ver. Bueno, sí, en este trabajo a nivel diocesano tuvimos esa oportunidad de conformar un grupo. En el 2004. Y ese grupo le dio el nombre de Padre Richard, que hoy está trabajando también dentro del seno del movimiento diocesano. Y nosotros, dentro de nuestra función a nivel diocesano y a nivel nacional, hemos tenido la oportunidad de conocer, quizás con mayor profundidad que otros, lo que es la historia del movimiento familiar cristiano. Hablábamos recién de el amigo, la familia de Cristo, hablábamos de la importancia del Adviento, tomarlo con un sentido de familia, y todo esto puede estar imbuido en el concepto que justifica la existencia del movimiento familiar cristiano, que no tiene mucha antigüedad, porque cumplimos hace poquito años, y esto comenzó con una circunstancia bastante especial que estaba viviendo nuestro país allá en la década del 40 del siglo pasado, ¿no? Cuando mucha gente que venía de otros lados, que hoy nosotros los miramos a ellos con ojos abiertos y que con grandes obras que tienen por medio, en ese entonces estaban muy castigados por las guerras y por el hambre que generaba la guerra. Entonces hubo mucho éxodo de Europa, de todos esos países bélicos, de Alemania, de Inglaterra, de España, todo lo que podamos meter dentro de esta instancia, y empezaron a venir para estas latitudes personas que tenían destruida la familia como consecuencia del accionar de la guerra. Y en esa integración a la sociedad argentina se estaba dando un problema. Era como que la sociedad argentina, acostumbrada a la familia, como tradicionalmente la conocemos, estaba siendo, llamémosle, invadida por personas que estaban con ciertos problemas de poder convivir, de poder tener la compatibilidad de estar viviendo en familia. Y ahí aparece, por instancia divina, esto no lo debemos dudar, el trabajo de un grupo de personas, un grupo de matrimonios
de la zona de Retiro, De San Martín de San Tours. Martín de Tours, de la parroquia San Martín de Tours, que está pleno centro de nuestra capital federal. Y ese grupo de matrimonios, con mucha preocupación, veía que la familia estaba siendo afectada. Y encontraron un sacerdote jovencito que empezaron a hablar con él y a tener reuniones grupales, hombre-mujer con el sacerdote, esposa y esposo con el sacerdote. Reuniones que en ese entonces, estoy hablando de 1948, para ser preciso, en ese entonces por la iglesia no estaba permitido. Sepamos que en su momento las reuniones de las mujeres iban por un lado y las reuniones de los hombres por el otro. Era por otro pleno lado. auge de la acción católica. Entonces esto era una especie de revolución dentro de la iglesia, de que haya grupos de matrimonios que empiecen a tener una interacción y fundamentalmente con la presencia de un sacerdote. Estos matrimonios, ellos impulsaban la espiritualidad conyugal y Claro. trataban de hacer un apostolado familiar. No eran muchos. Ellos se volcaban a la familia, o sea, Era tratar el de unir. apostolado familiar, encontrar el hombre y la mujer en temas comunes, charlarlo y volcarlo en una mesa, reunidos todos ese grupo de matrimonios. Eran matrimonios de una sociedad acomodada que les permitía hacer ciertas actividades y por eso buscaron ese asesoramiento de un padre pasionista, que era ese jovencito padre Richard, que bueno, se vio con esa motivación de tratar de ver cómo podía ayudar a estas familias que estaban sumamente preocupadas, porque estaban como, si bien ellos pertenecían a una sociedad acomodada, pero empezaban a llegarles problemas que lo estaban cercando, y problemas de gente que tal vez no era de su élite, pero les tocaba. Entonces tenían que convivir con esas familias de ese entorno. Posiblemente hayan sido alguien que estén haciéndoles servidumbre, o la gente, los comerciantes, el verdulero, los comerciantes del entorno, Sí, de la de la época. Pero esos problemas incidían en la familia. También los hijos de ellos se podían empezar a relacionar con estas familias que tenían problemas que, como los hay hoy, habría crisis, habría violencia familiar, cosas que a ellos les estaba resultando difícil sobrellevar toda esa carga de cruces, realmente eran cruces para ese momento, Y ahí es de donde, soportar el entorno que les estaba tocando vivir. Claro. ahí es donde está el accionar del padre Pedro, que empieza a entender esa realidad, porque sepamos también que hoy en día se da que el sacerdote, respecto al sacramento del matrimonio, a veces hace una distinción, pone el sacramento del sacerdocio en un nivel muy superior al del matrimonio, y los dos están en el mismo nivel. Cada uno hace su sacerdocio en función Claro. del sacramento que Dios ha querido que sepamos. Y el padre Richard empezó a entender esto. Aclaremos también que el padre Richard es argentino. Esto empezó en la Argentina, estamos hablando de Capital Federal, una zona concreta de San Martín de Tours, que es la zona de Retiro. La familia acomodada, como decía Isabel, familia muy pudientes. Y el padre Richard, sepamos que de esa congregación pasionista es descendiente de irlandés, pero él es argentino. De hecho, su papá nació acá en Argentina. No tenemos que confundir, Padre. y más todavía los MFCistas, en el hecho de comprender o de querer darle un lugar distinto de origen al padre Pedro, fundador de nuestro querido MFC, en el siglo pasado. Esto comienza, siempre hay que poner una fecha de base para darle inicio a alguna actividad. 25 de noviembre de 1948 se toma como base la primera reunión que hacen estos matrimonios con el padre Richard. Pero el padre Richard, sacerdote, pertenece al episcopado, empezó a tener problemas dentro de su congregación y dentro del sacerdocio.
porque como decíamos antes, no era práctica. Claro. Y tal es así que estuvo... Y no era común ni era normal que un sacerdote y encima joven, claro. Y eso llevó daba que- como para habladurías que diferentes que por- no entendía. Un tiempo bastante 9 meses prudencial, exactos fueron. el Porque mismo obispo no lo aceptaba, al padre, el obispo de entonces. Y acá tenemos que destacar de por qué de Nuestra Señora de Fátima, que es la patrona del movimiento familiar cristiano, la cuidadora, ¿no? La hacedora del MFC. La oración de esta familia junto al padre Richard y otras familias que se fueron incorporando, después cuando empezaron a entender, empezó a tener resultado positivo, ¿no? Y en esos 9 meses de permanente oración, el MFC empezó a resurgir ya con una aceptación, porque el obispo de entonces estaba viendo que era ya insoportable decirle que no a esto que estaba cada vez creciendo. Al Claro, cabo de 9 la gente se meses iba acercando se- por No, lo que se hablaban uno con otro. Estos matrimonios que se pusieron en oración, porque imagínense que haber recibido la negativa del obispo de que no se podían reunir, ellos se sintieron muy mal. Entonces lo pusieron y hubo cruces entre ellos. ¿Qué hicieron? Ponerlo en oración. Ese ponerlo en oración y invocar la Virgen de Fátima, porque uno de los matrimonios había recibido la gracia, después de una visita a Fátima, de haber podido quedar embarazada, la señora. Entonces pusieron bajo la advocación de la Virgen de Fátima esta actividad y al cabo de 9 meses el obispo les da el permiso de reunirse. Entonces por eso, con ese jovencito que era bastante revolucionario, hijo de descendientes de irlandeses, porque este muchacho, él también padecía algunos problemas familiares, pero justamente por ese entorno de irlandeses, que es la comunidad de irlandeses que está en la zona de Salto, en Buenos Aires. Salto, la localidad. Entonces ellos también tenían su problemática, y él, de esa problemática familiar, es que le surge Era un las poco ganas, discriminado también, las como ganas otras a él, personas, claro. a él de estudiar y de formarse en función de la problemática familiar. De hecho tenía muchos hermanos y era una familia religiosa, y su mamá y su papá, de esa familia nacen 2 sacerdotes, no solamente el padre Richard, sino de su hermano Un hermano. Federico. De hecho, el padre Richard no es, que nosotros lo conocemos como padre Pedro, él es Juan Enoch. Su nombre es Juan Enoch Richard. Lo bautizan como Pedro en la congregación pasionista. Y en esa conviene destacar también que en esas primeras reuniones, no es que haya trabajado el padre Richard y su grupo, la familia y lo otro no existe, no, al contrario, era ya saber cómo se estaba presentando la realidad y cómo tenía la familia que defenderse, pero a su vez ser modelo para que los otros vayan internalizando la importancia de defender a la familia, de vivir en familia. Por ese motivo, Lo hacían en las reuniones, desde en el la casa Vamos, de la y gente. después se traslada al estatuto que hace el padre Richard, que ya lo conocemos, hay un permanente pregonar de que todo hogar, todo pareja, todo matrimonio sacramentado, todos descendientes de familia, de hombres y mujeres que tengan la posibilidad de reforzar los lazos de familia, tenemos que hacerlo. Y él, esa actividad familiar era bien notoria en ese momento, porque no era solamente juntarse hombre y mujer, estaban los hijos, y junto con los hijos también estaban la familia de los abuelos, o sea, no era algo que era solamente un matrimonio, se circunscribía a claro. ellos. Por eso era como muy motivador y muy novedoso y bastante prejuzgado para la época, ¿no? Y en ese momento se da toda esta formación base. Por eso destacamos el MFC, el movimiento familiar cristiano, tiene origen en la República Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque al poco tiempo el padre Richard cruza
el Río de la Plata y se va a Uruguay. Ahí es donde se genera una confusión en los libros que podemos ver, en los escritos, donde por ahí confundimos. Primero confundimos que el padre Richard es irlandés, no es irlandés, es argentino. Y segundo confundimos que el MFC tuvo su origen en Uruguay. Tampoco es cierto. El origen es acá, después el padre lo trasladó a Uruguay. Y sí debemos destacar que hubo también, de la misma manera que se dio en Buenos Aires un grupo de familias, allá también un grupo de familias lo recibe, lo cobija y lo apoya, quizás más que acá, lo apoya con una fuerza muy grande que permitió que el padre Richard no solamente llegue y forme el MFC después de varias etapas, ¿no?, en el Uruguay, sino que empiece a caminar por Latinoamérica. O sea, en su propia tierra era como que sufrió una crisis, algún problema dentro de su congregación y dentro de con la gente del grupo, y pudo haber existido algo que necesitó irse, o la congregación lo mandó al Uruguay. En esa actividad de irse es como que florece nuevamente el accionar, pero florece de tal manera que esos matrimonios que lo acogieron a él en el Uruguay, también de buen poder adquisitivo, lo ayudan a irse a hacer las prédicas junto con esos matrimonios a Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica... Así, de esa forma se empezó a hacer conocer en Latinoamérica. Exacto, en Latinoamérica. Pero él era un misionero pasionista, que su actividad muy extensa la hizo en el Uruguay y con un colectivo azul, que después lo han tratado de imitar, que se ha visto en muchas veces en Facebook aparece algunos sacerdotes que hicieron lo mismo, pero esto lo hizo allá en el 50 y algo. Y él en el colectivo tomaba estudiantes, buscaba estudiantes de lo que sea, dentistas, abogados, agarraba un poquito de cada cosa y se iba a misionar a un lugar y a curar a los enfermos, Claro. a hacer ver los dientes de los chicos, una cosa, la otra. Y a su vez hacía el apostolado familiar. Iba sembrando, iba poniendo semillas en Uruguay. Eso lo aprovechan muy bien desde el Uruguay estos matrimonios, lo llevan a Latinoamérica. Hoy Latinoamérica tiene un MFC muy rico, muy lindo, es hermoso ver cómo floreció, y es hermoso ver las reuniones de la gente de Brasil, de Paraguay. En Brasil son muy católicos. Paraguay Brasil, es espectacular. Sí, son muy católicos. Y tal es así que, bueno, los mayores encuentros latinoamericanos, hace rato que no se hace nada acá en Argentina, pero sí los mayores encuentros y de gente con mucha asistencia se da en Latinoamérica, México. en México, México también, en o sea, República son muy Dominicana devotos. y hasta en Cuba, que Claro, cuesta. Y bueno, Venezuela y bueno, también tiene sus Cuba problemas estaba con actualmente. una dictadura que es un poco difícil. Pero está, en un país de entrar. pero Sí. está funcionando con todo esos ¿Y problemas. ustedes con el MFC en el lugar en que están o estaban? Estaban. ¿Hasta dónde llegaron? O sea, para compartir, para conocer, ¿a qué lugares Nosotros, pudieron ser invitados? ¿A tuvimos qué congregación? Oportunidad de estar en reuniones con la gente de Latinoamérica. Hoy el presidente del movimiento familiar cristiano fue electo hace un par de meses. Es paraguayo, es un matrimonio paraguayo. Son espectaculares los dos. El desenvolvimiento dentro del Paraguay, del MFC, es envolvente, es contagioso. México también tiene lo suyo, pero Paraguay es algo que nosotros deberíamos, como argentinos, estando tan cerca de Paraguay, deberíamos tomarlo como referencia para empezar a tratar de ver cómo nos vamos ensamblando, y ya claro por qué, al MFC latinoamericano. Antes de pasar a esto, permitime, el MFC a Rafaela llega. Recordemos que estamos hablando
Acordémonos que hablamos de 1948. Rafaela llegó en la época de Monseñor Saspe, este hombre que tarde o temprano ya va a ser beatificado y va a estar en los altares mayores, porque es un hombre ha sido un hombre tocado por Dios en muchas instancias. Monseñor Saspe es quien le da formalidad, permiso, diríamos, a un grupo de matrimonios para que empiecen a reunirse sin conformar la estructura formal del MFC acá en la diócesis, que antes tenía mayor amplitud, ¿no?, en cuanto a territorio, o dependía de la zona de Santa Fe. Después empieza en su momento también esas reuniones estaban siempre en lo espiritual, acompañada por sacerdotes. Había un sacerdote García, un chiquitito que estaba en Fátima en su momento, quizás muchos de nosotros, de los que ya tenemos los 60 para arriba, lo hemos conocido o lo conocemos. Después, en la época de Casareto, de Monseñor Casareto, se hace, llamémosle, una reunión donde se constituye una comisión que empieza a tener ya continuidad ininterrumpida, porque desde Saspe hasta Casareto hay un periodo de, llamémosle, de formación, donde estaba medio endeble, se seguía, no seguía, y con Monseñor Casareto se da esa instalación. Y ahí empieza a tener presencia una comisión, podemos citar ya formal al matrimonio Fisanotti, nos debe sonar, que estuvo desde el 79 hasta el 82, después Bercero, matrimonio Chanalino, el matrimonio de Eduardo y Clarita María Clara Cravero. De 1993 a 1996, Raúl y Liliana Barbero. Ya y desde esa fecha no lo dejó más, 1988 en adelante, nuestro gran querido padre Alcides Supo, ¿sí? Hasta el momento está acompañando el MFC. Eso es para decir también que nosotros como rafaelinos de la diócesis Rafaela tenemos que conocer también nuestra realidad MFCista, ¿sí? No solamente en el orden nacional o latinoamericano, sino en el orden diocesano. Como complemento del padre Richard, el padre Richard murió acá en la Argentina el 30 de octubre del 2004, si no me falta la memoria, y está sepultado en una localidad de Buenos Aires, que es Carmen de Areco, que hay un libro que es, podemos decir, el libro cabecera de nuestro MFC, que se llama Amarás lo que conoce, que equivoca el lugar del asiento del cementerio, pero por una cuestión limítrofe. El cementerio está en Carmen de Areco y dentro de un templo, de un predio, de una congregación también que en su momento funcionaron los pasionistas ahí y que siguen por obra de Dios, porque eso se había vendido ya, para que sea un hotel. Después lo recuperaron los irlandeses, los descendientes irlandeses, recuperaron esa zona y es una zona hermosa. Es para decirle a ustedes y a los que nos están escuchando que, y ni que hablar en MFCista, la zona donde está este convento de San Carlos, la Casa de Retiro San Pablo de la Cruz, que está zona limítrofe de Capitán Sarmiento y Carmen de Areco, es un predio realmente espiritual. Ahí es donde está, en Carmen de Areco, sepultado el padre Richard, su hermano y otros 40 sacerdotes. Si ustedes conocen al padre Yamut, que estuvo acá en Rafaela haciendo una prédica, y se escuchan a veces en los grupos, están la interpretación de la palabra del padre Yamut, y que hace la invitación a los retiros en la casa de San Pablo de la Cruz. Ese predio, ahí sí hay una oportunidad de decir, bueno, tengo ganas de hacer un viaje, quiero dispersarme un rato, quiero enriquecerme espiritualmente, quiero lo que quiero. Ahí sería el lugar para ir tanto en invierno, verano, otoño, primavera. Es un lugar hermoso y que todo el mundo MFCista tendría que ir.
como para hacer, o sea, un homenaje y una oración en la tumba del padre Richard. Que por cierto estamos siempre rezando por su glorificación, ¿no? Está en proceso de Entonces beatificación. nada mejor que irlo a visitar, porque esas cosas son las que enriquecen los procesos de beatificación. Las visitas a Claro. a la tumba. Por eso Todo no- lleva un tiempo y todo tiene distintas etapas, ¿no? Así que bueno, hay veremos. oportunidad de ir, no hay ningún tipo de problema, solamente hay que coordinar, ¿no?, con los responsables. Pero bueno, Porque hay cualquier retiros cosita, nosotros hermosos. tenemos documentación, Claro. la diócesis también tiene acá, la diócesis, la comisión diocesana. Pero nosotros les pedimos que sean voceros, así como el católico en algún momento de su vida debería estar visitando Jerusalén. En nosotros como MFCista, en algún momento de nuestro paso por el MFC, deberíamos estar visitando la tumba del padre Richard. Que queda no demasiado lejos y es lindo Son como para 400 llegar. kilómetros Sí, de acá. y es bastante tomando la ruta que va a Buenos Aires, es por autopista, llegás Sí. hasta Areco. O sea, no llegás hasta Areco en la autopista, Está bien. pero tenés un desvío de son ciento y pico de kilómetros, que bueno, pero es como para ir y venir en el día, se puede, pero si Está se bien. puede quedarse a dormir, mejor. Por supuesto. Aparte para eso es el retiro. Y- Bueno. y Latinoamérica, Y, en breve. Sí, Nosotros como integrantes, que fuimos vicepresidentes a nivel nacional así es. del MFC, hemos tenido participación plena con la Comisión Latinoamericana. En ese momento, la última reunión, que fue en abril de este año, la presidía el Lucy Ricardo Araujo. presidente de Latinoamérica, que eran digo, pues ya se cambió, de México. ¿Sí? Ahí hemos conocido en forma certera el accionar de Destaco. Paraguay y México se llevan todos los laureles. Incluido Brasil Sí. también. Brasil está con un avance organizado muy, muy concreto y tiene un territorio para caminar mucho más amplio que el nuestro. Y hay varios países, Bolivia entre ellos, que están queriendo reflotar un poco todo este peregrinar que hizo el padre Richard por esos lados. Y es importante, justamente en este aniversario último que hemos tenido, Latinoamérica destaca en el cumpleaños del MFC, del Movimiento Familiar Cristiano, que su fundador es el padre Pedro Richard, oriundo de la República Argentina. A pesar de que por ahí en el texto vemos que no se cita concretamente Argentina, se dice Río de la Plata, pero a mí me hubiera gustado que diga más Argentina, pero no por una cuestión de celo. Nosotros sabemos que es Argentina y eso tampoco tiene que andar menoscabando el accionar. La Obviamente. importancia de la cuestión es lo que ha hecho el padre Richard y el legado que nos dejó. Bueno, la verdad que nos interiorizamos, conocimos una hermosa historia y un poquito más allá de lo poco o más sintético que nosotros la conocíamos. Así que la verdad que me encantó escucharlo. Muy interesante. Nosotros hace poco que estamos en el MFC, hace un año que estamos, y bueno, realmente queríamos que alguien que cuente bien la historia, porque no la conocemos bien del todo, así que muy interesante la historia. Muy interesante, muy es lindo. importante tomar como lema este lema que tiene el libro que yo les decía, Sí. que escribió Pablo Caballero, que fue un presidente a nivel nacional. Amarás lo que conoces. Cuando conocemos bien al MFC, Sí. cuando sabemos qué es lo que llevó a este grupo de matrimonio y al padre Pedro a empezar a andar, cuáles fueron los fundamentos, ahí nos metemos cada vez más en profundidad Así es. a caminar nuestro querido MFC. Bueno, Hugo y Isabel, lamentamos, pero el horario corre y nos queda un poquito ahí. Isabel, ¿vos tenés algo para...? Sí, me agregar. me informan que hay un himno. Hay un himno que es de sí. Latinoamérica, sí. A Que ver. quisiéramos Vamos a intentar, escucharlo. vamos A ver, cómo- ponelo bien con bien el... cerquita. Al revés. Ahí. No Derechito sale. a la luz. Ahí.
¿Se escucha? Entusiasmo alegre y generoso, MFCistas venimos a cantar, llevando siempre en mente la familia, por la que todos debemos luchar, buscando siempre nobles ideales, como la familia de Nazaret, con sus virtudes de fe y esperanza, también justicia y solidaridad, con la certeza de que en un mañana lo que Dios quiere sea una realidad. En las orillas del Río de la Plata se promovió el apostolado familiar y fue naciendo un gran movimiento defendiendo a la familia universal y como un cóndor extendió sus alas. Ahí estamos, a veces corta lamentablemente. Hermoso este fin. Pronto al país del Uruguay, allí iniciaron con mucho carisma el padre Villa, hermoso Neira y Gallinar. También los Chelsea los acompañaron y fue creciendo más la vida espiritual. Con entusiasmo alegre y generoso, MFCistas venimos a cantar, llevando siempre en mente la familia, por la que todos debemos luchar, buscando siempre nobles ideales, como la familia de Nazaret, con sus virtudes de fe y esperanza, también justicia y solidaridad, con la certeza de que en un mañana lo que Dios quiere sea una realidad. Comprometidos vamos a... Bueno, realmente muy lindo el himno, muy linda la historia. Qué historia que tiene el MFC. Y mañana, Lili, tenemos novedades, porque también tenemos aquí en Rafaela cambio de presidente, ¿no es así? Así es. Mañana les recordamos a todos los MFCistas que concurran a la capilla de San Nicolás por el día primero, el Santo Rosario, y también después del Rosario se hará el cambio de mando de toda la comisión. Así que desde acá y de este humilde lugar les damos las gracias a los que estuvieron hasta hoy y a los nuevos, bendiciones para su mandato, con mucha suerte. Así es. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo de este hermoso programa, de esta hermosa historia del MFC, que empezó en 1948, así es. 25 años cumplió. No, 59. digo 69, perdón. 69. El sábado 25 cumplió 69 años, así es. Bueno, y como estamos en este momento de Adviento, nos vamos a despedir con una hermosa oración que dice así: María del Adviento, abre nuestro corazón al don de Dios que amanece. Ayúdanos a ofrecer nuestra vida para que el Señor haga su tienda en medio nuestro. Conviértenos en sembradores del reino, servidores de los que sufren, artesanos de justicia y paz, constructores de comunidad. Haz crecer a Jesús en nosotros para darnos a luz con nuestro testimonio y vivir según tu ejemplo, como brotes de esperanza. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por compartir su historia, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una feliz Navidad, que sea un hermoso año. Bendiciones para toda la familia. Muchas gracias por venir. Y nos saludamos, yo por lo menos, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. La gloria de Dios maneja
con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz.